nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Isaac. Buenos días a todos. Pues estamos en época de Adviento y como ya hacíamos el año pasado, nos gusta mirar a textos que se encuentran en el Antiguo Testamento que apuntan hacia Jesús, ¿no? Y en particular que apuntan hacia su nacimiento. La Biblia son 66 libros, pero en sí misma la Biblia es una historia unificada que apunta hacia Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios a través de la cual Dios se revela a sí mismo a nosotros. Y la revelación más perfecta de Dios la encontramos en la cara de Cristo Jesús. Entonces, esta mañana vamos a ver este pasaje que Isaac nos acaba de leer, que está en Génesis 18 y el capítulo 21 también. Y estos pasajes cuentan parte de la historia del anuncio y del nacimiento de Isaac. No de nuestro Isaac que está presidiendo, sino Isaac, el hijo de Abraham, el hombre que Dios escogió para a través de su descendencia bendecir a las naciones. Y este pasaje va acerca de reír. Estamos esperando que a través de este pasaje nosotros podamos ampliar o entender mejor cuál es el significado de la Navidad en nuestras vidas. Este pasaje va acerca de reír. El nombre Isaac significa él ríe o reír. Isaac, tu nombre significa el ríe. ¿Lo sabías? Muy bien, ya lo sabía. De todas maneras voy a decir que yo se lo dije. Así que este pasaje va acerca de reír. Y este pasaje nos dice también que la Navidad va acerca de reír. La Navidad va acerca de gozo. La Navidad va acerca de júbilo. Por eso mucha gente celebra la Navidad. Quiero decir, por eso mucha gente que no cree en Jesús, gente que no cree en Dios, celebra la Navidad. Porque va acerca de gozo, va acerca de celebración, va acerca de júbilo. Gente que ni siquiera cree que la historia que cuenta la Navidad es cierta. O gente que a lo mejor sí que cree que la historia de la Navidad es cierta, pero no cree que esta historia tiene la implicación que la Biblia dice que tiene, que la misma historia de la Navidad dice que esta historia tiene. Pero celebran la Navidad porque es acerca de júbilo, es acerca de gozo, es acerca de alegría, es acerca de la risa. Y la risa es necesaria para vivir. La risa es necesaria para vivir. Si no puedes reír, no puedes vivir. Leía acerca de un incidente trágico que, en preparación para este sermón, leía acerca de un incidente trágico que sucedió ya hace muchos años en los Estados Unidos. Era la historia acerca de una mujer que se quita la vida, una mujer que se suicidó. Y no era una mujer famosa, ¿no? Así que no tengo que decir el nombre, no sabríais quién es, pero ella era una mujer que tenía bastante peso en su comunidad, bastante reconocimiento. Suficiente reconocimiento como para que su historia fuese reportada en los periódicos, ¿no? Y sobre todo también porque fue un incidente muy trágico, muy feo. No voy a dar detalles acerca de esto, pero el punto que quiero hacer o lo que quiero traer a vuestra atención es que cuando estaban haciendo el reportaje entrevistaban a las personas que eran allegadas a esta mujer, y una mujer que era su mejor amiga, cuando le preguntaban cómo se sentía, esta mujer decía que estaba tan triste, pero tan triste, que ella lo expresaba de esta manera. Ella decía: siento que he perdido la capacidad de reír. Siento que he perdido la capacidad de reír. ¿Os lo podéis imaginar? Estar pero tan triste que ya nada te hace reír. Y yo me imagino a esta mujer que no puede reír. Y también me la imagino que se le acabaron las lágrimas, ¿no? Que no puede llorar tampoco. Las emociones van juntas, van unidas, ¿no? Si suprimes una, la otra también se va. Una mujer que no puede reír, una mujer que no puede llorar, que está como una zombie, ¿no? Que no puede sentir nada. Este vacío tan grande.
perder la capacidad de reír. Así que la risa es muy importante para vivir. Es una expresión muy vívida, muy poderosa y muy necesaria de júbilo. Si no podemos reír, no podemos vivir. Y el mensaje de esta mañana, el mensaje de este pasaje, nos dice que el único júbilo verdadero, el único júbilo perdurable, el júbilo que anhelamos verdaderamente en nuestros corazones, ese júbilo solo es posible experimentar al experimentar el poder de la presencia de Dios. El júbilo que anhelamos solamente lo podemos experimentar cuando estamos delante del poder de la presencia de Dios. No hay gozo verdadero, no hay gozo perdurable en la ausencia de Dios. Así que esta es la idea que vamos a desarrollar esta mañana, y en la medida en la que la vamos desarrollando vamos a ver 4 cosas. Vamos a ver, primero, en esta historia, a quién viene Dios en este pasaje. Después vamos a ver para qué viene Dios a esta persona. Tercero, vamos a ver cómo viene Dios a esta persona. Y por último, número 4, voy a hacer unos comentarios finales, ¿no? Se me acabó la creatividad para inventarme comentarios finales. Entonces, ¿a quién viene Dios? ¿Para qué? ¿Cómo? Y los comentarios finales. Entonces, ¿a quién viene Dios? Pues pongamos la historia en contexto, ¿no? Estamos en el Génesis capítulo 18, pues vamos a irnos hasta el capítulo 12. Mira, le voy a pegar a esto yo. Perdón, Moisés, pero es que yo muevo mucho las manos. Capítulo 12, ¿no? En el capítulo 12, Dios se le parece a Abraham y le dice a Abraham, haré de ti una nación grande y la bendeciré. Ese es el capítulo 12. Luego en el capítulo 15, Dios le habla otra vez a Abraham y le reafirma esta promesa y le dice, ¿ves las estrellas del firmamento? ¿Las puedes contar? Pues así de numerosa va a ser tu descendencia. Y encima de eso le dice a Abraham, y esta descendencia que vas a tener va a ser a través de tu esposa, de Sara. ¿Vale? Ahora, ya en Génesis 12, Abraham tenía 75 años. 75 años. 7-5, no 6-5, sino 7-5. Y ahora, en Génesis 18, han pasado 24 años desde la promesa. 24 años. Y Abraham ahora tiene 99 años y su esposa tiene 90. ¿Y cuántos hijos tienen Abraham y Sara juntos? 0. Ninguno. La promesa no se ha cumplido. Han pasado 24 años. Y el capítulo 18, entonces, de Génesis nos cuenta que un día cualquiera, Abraham estaba allí en su tienda haciendo lo que la gente hacía cuando no había Instagram, cuando no había smartphones o Netflix o Internet, ¿no? A saber qué hacían. Pero él estaba allí en su tienda, ¿no? Y 3 hombres extraños se acercan. Abraham no los conoce de nada, tres viajeros, ¿no? Y estos viajeros están pasando cerca de la tienda de Abraham, y Abraham, fiel a sus costumbres, a las costumbres de su tiempo, de su cultura, él era un beduino, él sale al encuentro de estos 3 extraños, no los conoce, pero él sale a su encuentro y les extiende hospitalidad. Hospitalidad para su cultura era como la responsabilidad social más alta que había, era una vergüenza no extender hospitalidad a los demás. Así que Abraham va y hace esto, les ofrece hospitalidad a estos hombres, les ofrece albergue, les ofrece comida, y estos 3 hombres, estos 3 viajeros, paran, ¿no? Y aceptan la oferta de Abraham. Y mientras Abraham les sirve comida fuera de la tienda, Sara se encuentra dentro, su esposa se encuentra dentro, justo detrás de la solapa de la entrada, escuchando la conversación. Y entonces en el versículo 10, uno de estos 3 hombres se revela como Dios mismo, ¿vale? Se revela como Dios mismo. ¿Por qué? Porque él dice esto, él no dice yo Dios, tú Abraham, no, él dice esto. Génesis capítulo 18, versículo 10. Él dice, dentro de 1 año volveré a verte, y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Este es el Señor, este es Dios mismo, porque ¿quién más sabría acerca de esta promesa? Solamente Dios. Este era Dios.
Solo el Señor le ha prometido a Abraham que tendrá un hijo de Sara. Y el hecho de que uno de estos hombres extraños era Dios se nos confirma luego en el versículo 13 cuando leemos, pero el Señor le dijo a Abraham, este es Dios que ha venido a su encuentro. Así que este es el trasfondo de la historia y ahora nos preguntamos, ¿a quién ha venido el Señor? Pues el Señor no ha venido por Abraham, el Señor ha venido por Sara. El Señor ha venido por Sara. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto, que ha venido por Sara? Porque antes del versículo 10, antes de dar este mensaje, reafirmar su mensaje, dentro de un año volveré y su esposa Sara tendrá un hijo, en el versículo 9 ellos preguntan, ¿dónde está Sara, tu esposa? ¿Dónde está Sara? Y Abraham dice, ella está allá adentro escuchando, ¿no? Y entonces, solo entonces, es cuando el Señor entrega su mensaje. Y no es que el Señor no sabía que Sara no estaba escuchando, es decir, el Señor es el Señor, Él lo sabe todo, pero Él quería asegurarse de que Sara sabía de que este mensaje era con ella. Este mensaje le pertenecía a ella. Y si miramos el resto del pasaje, estos 7 versículos, vemos que en realidad la interacción que está sucediendo ahí, como la coprotagonista de la historia no es Abraham, es Sara. Siempre hay un vaivén, un tira y afloja entre Dios y Sara, ¿no? Dios dice, Sara va a tener un hijo, Sara se ríe y dice, sí, venga, hombre. Y Dios dice, ¿por qué se ríe Sara? Y Sara dice, yo no me he reído, y Dios dice, sí que te has reído. Es todo entre Dios y Sara. El Señor ha venido a Sara. Ahora, ¿para qué se acerca Dios a Sara? ¿Cuál es su propósito? Pues el propósito del Señor, dice la Escritura, es transformar su risa. Es transformar su risa. No lo dice directamente, pero está implícito y lo vamos a ver ahora. Él vino para transformar su risa. No vino para darle una risa que no tenía, sino vino para transformar la risa que ella tenía. El versículo 10, Génesis capítulo 18, versículo 10 dice, Sara estaba escuchando a la entrada de la tienda a espaldas del que hablaba. Abraham y Sara ya eran bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso Sara se rió, aquí está, Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? ¿Veis? Sara se ríe, Sara tiene una risa. Y ella tenía una risa, pero lo que ella dice cuando se ríe refleja un desprecio propio mucho más profundo del que nosotros podremos leer a primera vista. Ella dice, ¿acaso voy a tener este placer ahora que ya estoy consumida? La palabra hebrea que aquí se traduce como consumida es una palabra bastante negativa. Es una palabra que significa inútil, significa buena para nada. Así que ella está diciendo, ¿acaso tendré este placer ahora que ya yo estoy para tirar, para que me tiren a la basura? Ya no sirvo para nada. Y luego la palabra que aquí se traduce como placer se refiere no al tener el placer o la alegría de tener un bebé, ¿no? En sí mismo el proceso de tener un bebé no es placentero, es doloroso, ¿no? Al final, cuando el bebé nace, sí. Pero esta palabra se refiere en realidad a placer sexual. Ella está diciendo, y esto es lo que ella está diciendo, solo para que entendamos lo abatida que estaba Sara y la manera en la que ella se veía a sí misma. Ella dice, soy completamente inservible. Ni siquiera estamos teniendo sexo. Mi esposo no me ha tocado en años. Y ahora se supone que voy a tener un hijo de él. Ya yo no servía antes, cuando era joven, porque ya era estéril. ¿Cuánto menos ahora, que sigo siendo estéril y que encima soy vieja? Sara tenía 90 años en este momento. Es una declaración de autodesprecio profundo. Es una declaración en la que ella se despreciaba a sí misma, despreciaba a Abraham y despreciaba a Dios, despreciaba a la promesa de Dios. Y a Dios no se le escapa esta amargura, no se le escapa este resentimiento, Él lo capta, Él lo pilla. Y mirad la manera en que responde Dios en el versículo 3, el Señor dice, ¿por qué se ríe Sara? ¿Por qué se ríe Sara? ¿Por qué Sara se desprecia a sí misma? ¿Por qué Sara me desprecia a mí? ¿Por qué su risa es tan cínica, tan amarga, tan incrédula?
¿Veis? Como ya había dicho antes, Dios lo sabe todo. Así que cuando Dios hace una pregunta, no es porque no sabe. Cuando Dios hace una pregunta, no es porque está buscando obtener información que Él no tiene. Cuando Él hace una pregunta, es porque Él está buscando hacernos pensar a nosotros. Está buscando hacernos reflexionar. ¿Sí veis? Lo cual, esto a nosotros nos informa, Él la está aconsejando aquí. Y esto a nosotros nos informa acerca de la manera en la que nosotros hemos también de aconsejarnos los unos a los otros. Nuestros niños leían consejero admirable. Me gusta la traducción en catalán, consejero prodigioso. El Señor la está aconsejando aquí. Consejero prodigioso. Y Dios es tan crack, Dios es tan prodigioso, que en su siguiente pregunta, en el versículo 14, Él ya le está dando la respuesta a por qué su risa es cínica, por qué su risa es resentida. En el versículo 14 Él dice, ¿acaso hay algo imposible para el Señor? ¿Acaso hay algo imposible? Imposible literalmente en hebreo significa maravilla, significa asombroso, ¿no? Es la palabra que se utiliza una y otra vez en los Salmos para decir, cuenta las maravillas del Señor, asómbrate con sus maravillas, sus grandes y poderosas hazañas. Es la misma palabra. Y lo que Dios literalmente está diciendo aquí es, ¿acaso hay algo demasiado maravilloso para mí? ¿Acaso hay algo demasiado asombroso para mí? Y Timothy Keller, él hace esta conexión. Hay que dar crédito donde, ¿no? Esto no se me ocurrió a mí. Timothy Keller dice que cuando el Señor dice esto, Él está sugiriendo que la risa de Sara está llena de desdén por sí misma, está llena de amargura y de cinismo, porque su risa carece de asombro. Su risa carece de maravilla, ella no está siendo maravillada. Su risa está completamente desprovista de cualquier sentido de asombro. Y sin asombro no es posible experimentar júbilo. Sin asombro no nos podemos reír verdaderamente. En G.K. Chesterton, ese es un teólogo que vivió hace ya muchos años, él escribió un ensayo que se llama La ética del país de los elfos. Y Chesterton, ¿cómo se dice? Él piensa mucho o reflexiona mucho acerca de la relación que existe entre asombro y júbilo, asombro y gozo. Y Chesterton dice que, o trae a nuestra atención el hecho de que los niños tienen una capacidad increíble para reír. Los niños, cuando son pequeñitos, sobre todo, son una capacidad increíble para reír, para experimentar júbilo. ¿Por qué? Porque los niños tienen una capacidad increíble para asombrarse. El mundo es nuevo para ellos, ¿no? Todo es asombroso. A tan temprana edad, sus vidas están llenas de asombro. Lleva a un niño pequeño al zoológico y está, ¡wow! El león, ¡wow! El elefante. Lleva a un adolescente, ¿a qué hora nos vamos, no? Pero claro, y sucede eso, que a medida que envejecemos, nos es más y más difícil llenar nuestros corazones de asombro. Y en cierta manera eso es triste, porque sin asombro no podemos reír de verdad. No podemos experimentar júbilo, y sin júbilo la vida no tiene sentido. Necesitamos asombro. Necesitamos asombro para poder vivir. Necesitamos poder ser maravillados. Sin embargo, vivimos en una cultura que cada vez cree menos en lo asombroso, ¿no? Vivimos en una cultura que casi que mata o apaga todo aquello que sea asombroso, ¿no? Todo aquello que no tenga explicación. Si vemos algo inexplicable, matamos el asombro diciendo, bueno, no lo entiendo, pero eso tendrá una explicación científica, vamos, que no hay más. Y no hay espacio para lo inexplicable, no hay espacio para lo sobrenatural, no hay espacio para lo divino, no hay espacio para lo celestial. Y esto no es un ataque a la ciencia. La ciencia es buena, la ciencia es conocimiento, todo conocimiento viene de Dios, pertenece a Dios. Dios nos ha dado ese conocimiento, necesitamos científicos, ¿no? Pero el punto que sí que quiero hacer es que la ciencia tendría que aumentar nuestra capacidad de asombro y no disminuirla.
¿no? Como en la ciencia descubrimos estas leyes naturales que tenemos aquí y a veces pasan cosas fuera de estas leyes naturales, pasa algo por aquí y esto, la ciencia tendría que mostrarnos nuestros límites y nosotros llevarnos a decir, wow, tendría que haber pasado esto y no pasó esto, pasó aquello. ¿No? ¡Wow! ¡Asombro! Pero nuestra cultura lo que está haciendo ahora es que cuando ve que hay algo que está fuera de las normas naturales, dicen, no entiendo eso, pero ya lo descubriremos. O sea, tiene que haber una explicación científica. Dame 1000 años, 10.000 años y ya lo averiguaremos. Y no hay asombro, como matamos el asombro, pero necesitamos el asombro para vivir. Así que, ¿cómo vivimos? Chesterton, él sugiere que nosotros buscamos el asombro que necesitamos para vivir, lo buscamos en el arte. Buscamos robarlo del arte, de la música, libros, literatura, pero sobre todo, principalmente a través de historias, ¿no? Las historias. Buscamos encontrar asombro en las historias. Historias que momentáneamente nos permiten experimentar asombro. Especialmente, dice Chesterton, si la historia que leemos tiene estos 3 elementos. Él habla de 3 elementos. El primer elemento es que la historia nos muestre que hay poderes maravillosos, misteriosos, sobrenaturales, que están más allá del alcance de la experiencia humana. La historia nos muestra que estos poderes existen. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, la historia nos muestra que hay una situación imposible en la que se encuentra el protagonista, una situación extrema, una situación límite en la cual sus opciones de éxito son prácticamente nulas. No hay salida, es bastante improbable. Ese es el segundo elemento, una situación imposible. Y en tercer lugar, una llave, una clave, una manera de lograr que esos poderes sobrenaturales y misteriosos puedan entrar y acceder a nuestra realidad imposible. Y de esa manera puede haber rescate, puede haber salvación, puede haber redención. Estos son los 3 elementos, poderes maravillosos, solución límite y la llave. Y claro, estos 3 elementos que Chesterton sugería en 1908, hace mucho tiempo, son elementos que nosotros vemos ahora en las películas de blockbuster, ¿no? En las películas taquilleras de verano, ¿no? Vemos, piensa El Señor de los Anillos, piensa Avengers. Estos 3 elementos están presentes de alguna manera. Son películas con historias más bien sencillas, ¿no? Quiero decir, tramas convencionales del bien contra el mal y están muy marcados, este es el bueno, este es el malo, ¿no? Historias que tienen serias inconsistencias en su argumento, y que nos obligan, si las vamos a ver, tenemos que suspender la incredulidad, ¿no? Y son películas que se destacan o se caracterizan por grandes efectos especiales, ¿no? Que nos muestran este poder sobrenatural que existe allí. Y son películas que nos atraen. Es decir, las masas van corriendo a verlas. No sé dónde te sientas, pero mucha gente va a ver a estas películas. ¿Y por qué? Porque estas películas tienen estos 3 elementos. Claro, luego nos burlamos de estas películas también, ¿no? Nos burlamos de la inverosimilidad y la improbabilidad de esta película. Sí, hombre, Superman se pone gafas y ya no lo reconocen. Venga, hombre. Pero mientras vemos la película, ¿no? Mientras vemos la película, nuestros corazones están enganchados. Nuestra imaginación está cautiva. ¿Por qué? ¿Por qué nos atraen tanto? Porque estas historias, dice Chesterton, estas historias apelan a un anhelo profundo en nuestro corazón. Por eso las vemos, por eso pagamos. Apelan a un anhelo y a nuestro anhelo y a nuestra necesidad de ser asombrados. A pesar de lo que nos diga nuestro intelecto, nuestros corazones saben que este mundo no es todo lo que hay. Y toda historia que nos atrae nos dice que hay poderes maravillosos, que hay poderes asombrosos, sobrenaturales, más allá de toda experiencia o alcance humano, que pueden entrar en nuestra realidad. Nuestros corazones lo saben, aunque nuestro intelecto lo rechace. Poderes que necesitamos que entren en nuestra realidad. Nuestro intelecto lo niega, pero nuestro corazón lo sabe y lo necesitamos, y por eso estas historias nos confortan. Por eso las vemos.
Por eso nos dan alivios. Hay veces que nuestro día comienza y no podemos esperar a que se acabe el día para llegar al sofá y sentarnos a ver una peli. Ese es nuestro punto más alto, ¿no? Porque necesitamos calentarnos al calor de estas historias, necesitamos vida. Pero lo triste es que nos calentamos al calor de estas historias y después vemos, pero no son verdad esas historias. De vuelta al mundo verdadero, que es un desastre, ¿no? Y así es como vamos sobrellevando nuestras vidas. Poco a poco, con pequeñas dosis de asombro artificial. Dosis de asombro que son fugaces, dosis de asombro que son perecederas, dosis de asombro que son falsas. Pero en la Biblia Dios viene y nos dice, yo tengo una historia para ti, que es la historia de asombro definitiva. Es la historia de asombro por excelencia. ¿Y por qué es definitiva? Porque esta historia, a diferencia de todas esas otras historias que nosotros buscamos, esta historia es verdad. Esta historia sucedió de verdad. No es la historia de asombro por excelencia porque tiene más efectos especiales o porque tiene más superhéroes. De hecho, tiene menos superhéroes. Pero esta historia es verdad. Es la historia en la que todas esas otras historias ficticias están basadas. Todas esas historias ficticias que nos producen asombro por unos momentos, pero a las que ningún corazón adulto se puede aferrar, todas esas historias están basadas en esta historia que sí que es verdad. Esta es la historia que si crees en ella, toda tu vida estará impregnada de maravillas, una maravilla que perdurará, una maravilla que no desaparecerá mientras conduces a casa, mientras caminas a casa después de ver la película, mientras te lavas los dientes después de ver la película. Una maravilla que llenará completamente cada área de tu vida con significado. ¿Cuál es esa historia? ¿Cuál es ese relato? Ese relato hacia el cual esta historia de Sara apunta. Es la historia de la Navidad. Es la historia de la Navidad. Es la historia que si crees en ella, te llenará de un asombro que no es ingenuo. Esta es la única historia que si crees en ella, te traerá el asombro de un niño, pero no te hará niñato. No te hará ingenuo. Te hará sabio. No te hará inmaduro, te hará maduro. No te hará cínico, te dará esperanza. Si crees en esta historia, el asombro entrará en tu vida. Mirad en Génesis capítulo 21, en el versículo 6, cómo el asombro entra en la vida de Sara. En el capítulo 21, versículo 6, vemos a una Sara que se está riendo otra vez. Pero esta vez es una risa muy distinta. Es una risa muy distinta a la risa amarga, a la risa cínica que ella tenía en el capítulo 18. Esta risa es una risa que ha sido transformada. Para eso viene el Señor. Esta risa es una risa que está llena de asombro. Es una risa que es de júbilo y de júbilo verdadero. En el versículo 6, Sara dice, Dios me ha hecho reír. Dios me ha hecho reír y todos los que se enteren que he tenido un hijo se reirán conmigo. Y atención a lo que dice en el versículo 7. Dice, ¿quién hubiera dicho a Abraham? ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Sin embargo, le he dado un hijo en su vejez. ¿Quién hubiera dicho? Esto es una expresión de asombro. ¿Quién hubiera dicho? Esto es imposible. Esto es imposible. Que yo, dice Sara, una mujer vieja, una mujer estéril, una mujer inservible cuyo cuerpo no funciona, que una mujer como yo pueda concebir a un hijo, pueda quedar embarazada. Y que luego encima pueda dar a luz a este hijo y que luego encima pueda amamantar a este hijo, ¿no? Y si sabéis, estas tres cosas no siempre van juntas. Hay mujeres que conciben y no pueden dar a luz. Hay mujeres que dan a luz y no pueden amamantar. Y sin embargo aquí Sara, la mujer cuyo cuerpo no funciona. Es imposible. ¿Quién hubiera dicho? Algo maravilloso ha pasado. El asombro ha tenido lugar, su risa ha sido transformada, su risa ahora es completa. Pero como ya decía antes, esta historia asombrosa tan solo apunta, tan solo es un anticipo a una historia que es infinitamente mucho más asombrosa, y es la historia de la Navidad.
Es la historia de Dios viniendo al mundo. Y por lo tanto, porque Dios viene, los poderes misteriosos, los poderes sobrenaturales, los poderes que están más allá del alcance de toda experiencia humana, irrumpen en nuestra situación imposible. Los poderes maravillosos que necesitamos que vengan a nuestra situación imposible, a nuestro mundo quebrantado, a nuestro mundo imperfecto. Esos poderes vienen al mundo. Eso es lo verdaderamente maravilloso, eso es lo verdaderamente asombroso. El cielo juntándose con la tierra, lo divino con lo terrenal, nuevos cielos y nueva tierra. Ese es el tipo de asombro que necesitamos que llenen nuestras risas para tener júbilo verdadero. Ese es el único tipo de asombro que puede hacer que nuestro júbilo sea completo, que nuestro júbilo sea verdadero, que nuestro júbilo sea eterno, que sea perdurable, que no se marchite. ¿Veis? No hay júbilo verdadero ni perdurable en ausencia de Dios. El único júbilo verdadero, el único júbilo perdurable, el júbilo que anhelamos verdaderamente, ese júbilo solo se puede encontrar delante de la presencia del poder de Dios. Y el mensaje de la Navidad nos dice no solamente que Dios viene a la tierra, sino que Él viene para darnos ese júbilo verdadero. Él viene para transformar nuestra risa. Y ese propósito, ese para qué viene Dios, eso se ve muy claramente reflejado en el cómo viene el Señor. Entonces, mire, tercer punto, ¿cómo viene el Señor? Y miremos cómo viene el Señor a la vida de Sara. Entonces, para ver cómo viene el Señor a la vida de Sara, vamos a compararlo un momento con la manera en la que Dios viene a Abraham. En Génesis capítulo 15 vemos que la primera vez que Dios se manifiesta a Abraham de manera visible. Abraham ha tenido encuentros con Dios antes, pero en estos encuentros nunca ha habido una manifestación visible. El capítulo 15 es la primera vez. Y la manera en la que Dios viene a Abraham en el capítulo 15 es en medio de una oscuridad aterradora, dice la palabra, en medio de densas tinieblas. Y Dios se le aparece en la forma de un horno humeante y una antorcha de fuego que pasan en medio de animales descuartizados. ¿Vale? Una escena con sangre, con muerte, con oscuridad, ¿no? Y a lo mejor la escena de un horno humeante y una antorcha de fuego no sean tan intimidantes, pero si piensas que están flotando, pasando en medio de animales descuartizados, ¿no? Y tú estás en medio de la oscuridad, si yo veo eso, yo empiezo a buscar la salida, ¿no? ¿Cómo se sale por aquí? ¿No? Es una escena aterradora. Pero en Génesis 18, ¿cómo se le aparece Dios a Sara? Dios se manifiesta a Sara por primera vez en la forma de un hombre con pies adoloridos. Un hombre que viene cansado de viajar, un hombre que tiene sed, un hombre que tiene hambre, un hombre que es débil. Débil, un hombre tan poco intimidante que durante la mayor parte del encuentro Abraham y Sara ni siquiera saben que este es Dios. Tan poco intimidante. Y más aún, en Génesis 21, ¿cómo se le aparece o cómo se manifiesta Dios a Sara? Génesis capítulo 21, versículos 1 y 2, dice, entonces el Señor visitó a Sara, como había dicho, e hizo el Señor por Sara como había prometido. Y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios había dicho. ¿Cómo sabe Sara que Dios le ha visitado? Ella dice, Dios me ha visitado. ¿Cómo sabe que Dios se ha manifestado nuevamente, como dijo que lo haría? Entonces el Señor visitó a Sara, dice el pasaje, y Sara concibió a un hijo. El Señor visitó y Sara concibió. Sara sabe que el Señor ha visitado porque ella dio a luz a un hijo de forma imposible. No hay manifestación visible de Dios mismo en esta ocasión. Dios no es el bebé en esta ocasión. Sin embargo, Sara sabe que Dios ha venido. Y aunque Dios mismo no es el bebé en esta historia, el bebé es la señal de que Dios la ha visitado. El bebé es señal de que poderes sobrenaturales que están más allá del alcance de la experiencia humana han irrumpido en su realidad imposible. Y puede que el bebé de esta historia, Isaac, puede que este bebé no sea Dios mismo, pero el nacimiento milagroso de este bebé, de Isaac, anticipa el nacimiento imposible de Dios mismo en la historia de la Navidad. Jesús es el verdadero Isaac. Jesús es el bebé que trae risa y júbilo, no solamente a Sara, sino a
todas las naciones del mundo en todas las generaciones. Pero ves, Dios viene como un hombre cansado, Dios viene como un bebé indefenso, Dios viene en debilidad. Dios viene en debilidad. ¿Por qué demuestra esto que Dios viene para transformar nuestra risa? Porque si Dios no viene en debilidad, si Dios hubiese venido en fortaleza, en lugar de venir en debilidad, esto no serían buenas noticias para nosotros. Si Dios hubiese venido en fortaleza para acabar con el mal y con la injusticia en el mundo, ¿cuántos de nosotros quedaríamos? ¿Veis? La fuente del mal en el mundo no son solamente los políticos corruptos. La fuente del mal en el mundo no son solamente los talibanes o los del ISIS o los monárquicos o los independentistas o los republicanos. La fuente del mal en el mundo es básicamente el egocentrismo de todo corazón humano. El egocentrismo de todo corazón humano, tanto el tuyo como el mío. Esta es la fuente de mal en el mundo. Y si todavía no crees esto es porque todavía no sabes de lo que es capaz tu propio corazón. ¿Sí ves? Pero Dios no vino en fortaleza, Él vino en debilidad. Él vino como un bebé, Él vino como un cordero y Él fue crucificado. Él vino en debilidad para tomar sobre sí mismo el castigo que todos y cada uno de nosotros merecemos. Porque solo de esta manera puede el Señor acabar con la maldad y la injusticia en el mundo sin acabar con nosotros, tomando nuestro castigo sobre sí mismo. Y veis, el Señor volverá en fortaleza. Lo dice en la palabra. Pero por ahora Él ha venido en debilidad para que todo aquel que deposite su confianza en Él no perezca en el día del juicio final. El poder maravilloso y misterioso de Dios irrumpiendo en nuestra situación imposible. Ahora, ¿cómo hacemos para que ese poder maravilloso irrumpa en nuestra situación imposible? Hemos hablado de dos de los elementos que sugería Chesterton, ¿no? Chesterton decía, poderes imposibles, situación extrema y la llave. ¿Cuál es la llave que da rienda suelta a estos poderes, que nos da acceso a estos poderes, a que estos poderes entren en nuestra situación imposible? ¿Cuál es la llave? ¿Cómo hacemos para que ese poder irrumpa en nuestra realidad? ¿Cómo hacemos para obtener ese asombro que nos produce júbilo? Podemos cometer el error de leer la historia de Sara y decir, ¡fuah! Sara tenía 90 años. Ella quería un niño y lo obtuvo, ¿no? Por tanto, si creemos de todo corazón, si oramos con muchas fuerzas, si confiamos ciegamente en el Dios que dice que no hay nada imposible para mí, entonces podemos pedirle a Dios cualquier cosa que queramos. No importa qué tan imposibles sean estas cosas, si tenemos fe de verdad, Él nos lo dará. Así como Sara tenía un sueño imposible y a través del poder de Dios ese sueño se hizo realidad, así nosotros también podemos tener sueños imposibles. Y si confiamos en Él y creemos, entonces Él también nos dará estos sueños imposibles. Cuando pensamos así, estamos diciendo que la llave para dar rienda suelta a ese poder sobrenatural, que la llave es nuestra propia fe. Sin embargo, este argumento, esta interpretación no se sostiene dentro del contexto general de la historia de la Biblia. ¿Por qué? Porque si decimos que necesitamos fe para que Dios otorgue todos nuestros sueños, entonces no solamente estamos diciendo que necesitamos tener tanta fe como Jesús, sino que necesitamos tener más fe que Jesús. ¿Vale? Porque, veréis, Jesús es la persona en toda la historia de la humanidad cuya vida de oración fue infinitamente superior a la vida de oración que ninguno de nosotros podrá tener jamás. La fe de Jesús fue infinitamente superior a la fe que ninguno de nosotros jamás vamos a llegar a tener. Y sin embargo, Jesús tuvo una vida horrible. Bajo todos los estándares terrenales, Jesús tuvo una historia horrible. Él nació en una familia pobre, nació de una manera escandalosa, fue rechazado por casi todo el mundo, ciertamente fue rechazado por su familia, ¿no? La historia de la Navidad nos dice que Jesús, ellos están de viaje, sus padres, y él nace en Belén porque su padre tenía que ir a Belén porque José era de Belén, lo cual quiere decir que él tenía familia en Belén, y su familia no le da alojamiento. Son rechazados por su familia. Jesús no tenía casa, Jesús no tenía dónde recostar su cabeza,
Jesús fue perseguido, fue torturado y últimamente fue crucificado. Él no tuvo una vida cómoda. Él no tuvo sueños grandes que el Dios Padre le otorgó. Él oró oraciones a Dios Padre que Dios Padre se las rechazó, no se las concedió. Él fue abandonado por todos sus amigos y nosotros creemos que amasando fe podemos hacerlo mejor. Es una interpretación errónea. Es más, decir que necesitamos amasar fe para que el Señor nos otorgue todos nuestros sueños es un argumento que no se sostiene ni siquiera bajo el contexto de esta historia de Sara. Porque si decimos que necesitamos fe para que el Señor nos otorgue nuestros sueños, Sara no tuvo fe. Sara no tuvo fe. El Señor se apareció a ella en debilidad. El Señor se apareció a ella de manera en tono conciliatorio. ¿Y qué hizo Sara? Se rió en su cara. Se rió en la cara del Señor. Sara no tuvo fe. Es más, María, la madre de Jesús, ella tampoco tuvo fe. En Lucas capítulo 1, versículo 34, cuando el ángel del Señor viene a decirle que va a tener un hijo, ella responde con un escepticismo que es bastante parecido al de Sara. Ella dice, María responde, ¿pero cómo va a ser esto? ¿Cómo voy a tener un hijo? Yo soy virgen. Ni siquiera tengo un marido. Responde con el mismo escepticismo. De hecho, Sara responde también con el mismo escepticismo de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Si sabéis, en la historia de Navidad se cuenta también cómo nace Juan Bautista. Y cuando el ángel del Señor le dice esto, ¿qué responde Zacarías? Lucas capítulo 1, versículo 18, él dice, ¿pero cómo va a ser esto? Somos ancianos, mi esposa y yo somos ancianos, mi esposa es estéril. Está en la misma situación de Abraham y Sara. Zacarías tampoco cree. Sin embargo, ¿cómo le responde el ángel del Señor a Zacarías? Él le dice, ¿no crees? Pues ahora te quedas mudo. ¿Y cómo le responde a María? Le dice, bueno, espera y te explico. El Espíritu Santo va a venir y tal. Y solo entonces cuando el ángel le explica es cuando María dice, vale, Señor, aquí estoy, utilízame. Y yo solo puedo suponer, en Lucas dice que Zacarías era un hombre muy fiel, y yo solo puedo pensar que si el ángel del Señor le hubiese explicado a Zacarías sus propósitos, Zacarías hubiese entendido y hubiese respondido de la misma forma que María, pero no lo hace. ¿Por qué lo trata de manera distinta? No sabemos. Es decir, no podemos encasillar a Dios. Dios muchas veces obra de maneras que son imprevisibles. No podemos encasillar a Dios y ¿sabéis qué? Dios no nos encasilla a nosotros. Él no tiene un molde para acercarse a todos nosotros de la misma manera. Él se acerca a nosotros de maneras distintas. ¿Por qué se acerca de maneras distintas? No lo sabemos. Pero el punto que quiero hacer es que María no creyó, Zacarías no creyó y Sara no creyó. Así que la llave para desencadenar estos poderes sobrenaturales sobre nuestra realidad imposible no es nuestra fe, no es nuestra fe. La clave, la llave para desencadenar estos poderes imposibles en nuestra vida, en nuestra situación imposible, es su gracia. Es su gracia. No es nuestra fidelidad, es su fidelidad. No es nuestra fidelidad imperfecta, es su fidelidad perfecta. Esa es la clave. Y si ves lo que dice esto de Dios, esto nos dice que Dios no es un Dios tacaño, no es un Dios al que tenemos que ir a convencerle, venga Dios, a ver, que tienes muchas cosas allí, ¿no? No, Dios es un Dios generoso. Dios no es un Dios que mira hacia abajo y dice, a ver cómo está vuestra fe, vale, entonces ahora abajo. No. Él baja primero, Él se acerca primero, no es nuestra fe la que da rienda suelta a su gracia. Es su gracia copiosa, es su gracia abundante, es su gracia extravagante, es su gracia escandalosa la que da rienda suelta a nuestra fe y ayuda a nuestra fe a crecer. Es su gracia la que llena nuestras risas de asombro y nos da el júbilo verdadero. Recibamos en nuestros corazones este regalo inigualable que es la Navidad. Vamos a orar. Santo Padre, te damos gracias porque irrumpes, Señor, con tu poder en nuestra situación imposible.
no por nuestra fe, Señor, sino por tu gracia. Señor, te alabamos y te bendecimos porque tu presencia nos trae júbilo verdadero, júbilo que no se apaga, júbilo eterno, Señor. Ayúdanos a redescubrir continuamente, Señor, la maravilla y el asombro de la Navidad, la maravilla y el asombro que es tu presencia entre nosotros. En tu nombre oramos. Amén.